escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno. Aquí estamos un viernes más. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, veo que me suena eso de bueno, me suena a que me estás imitando, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que he intentado innovar una presentación y esto es lo que me ha salido así más espontáneo, más cómodo. Bueno, eso es bueno, eso es que has aprendido, ¿no? ¿Cómo era el aprendizaje por imitación? El de las neuronas espejo. Bueno, el vicario es el de observación y el de las neuronas espejo es el contagio, que es que, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo con alguien. Pues eso, te has contagiado de lo que yo digo y hablas como yo, pero... Bueno, pero hoy vas a hablar más tú. Vale. Que hoy vamos a hablar de tatuajes. Me parece un tema súper interesante. Me he quedado impactada. Yo pensaba que los tatuajes ya no estaban de moda, pero he visto que es una práctica con más de 8.000 años de antigüedad, que lo he cotillado en Google, y que se ha extendido de una manera vertiginosa en los países occidentales durante los últimos 30 años. ¿Esto cómo puede ser? ¿Eso es verdad? Pues sí, es verdad. Cada vez los tatuajes efectivamente es una moda que no va a menos, más bien va a más, y además ya no es una moda de unos sectores de la sociedad en concreto, es que ahora se usan de forma hasta terapéutica, hasta en los hospitales, ¿no? Para muchas patologías, para la mama, ¿verdad? Para por ejemplo, tatuar el complejo areola-pezón, para disimular estrías, disimular cicatrices, bueno, un montón de... Vamos, que tienes un montón de información para contarnos, así que si te parece vamos a empezar por un orden lógico. Cuéntanos qué es un tatuaje. Vale, pues a ver, me voy a poner un poco técnica, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos lo que es un tatuaje, pero si nos ponemos un poquito a hablar en medicina profundo o desde un punto de vista de un dermatólogo, pues al final un tatuaje es modificar el color de nuestra piel inyectando tinta en ella, ¿no? Y claro... Perdona que hago un inciso, a mí esto me ha recordado como cuando vas a un restaurante y te ponen unos huevos rotos de toda la vida y ponen, ¿no? En plan, óvulo de gallina fertilizado con filamentos de patata. Bueno, oye, no te ha quedado tan mal el nombre. Se nota un poco médico, pero fertilizado y óvulo. Pero bueno, a lo mejor tienes futuro en Diverso o en alguno de estos sitios. Efectivamente, pero es que tú lo has hecho muy parecido, ¿eh? Hombre, a ver, bueno, es que no te voy a contar el tatuaje, pues, quiero decir que tendré que explicarte que efectivamente es modificar el color de la piel inyectando tinta en ella. Según cómo inyectemos esa tinta, es decir, sobre todo a qué profundidad la inyectemos, pues va a ser un tatuaje de una manera u otra, sobre todo en cuanto a la duración. Es decir, si la inyectamos de forma muy superficial, va a ser un tatuaje temporal, ¿no? Porque conforme la piel se vaya renovando, pues ese tatuaje, esa tinta la vamos a ir eliminando. Sin embargo, si la insertamos en capas más profundas, sobre todo en la dermis, que es la segunda capa de la piel, pues ahí ya sí que empezamos a hablar de tatuajes semipermanentes o completamente permanentes, es decir, que nos van a acompañar de por vida. De hecho, la palabra tatuaje proviene del samoano, la palabra samoana tatau, que significa marcar o golpear dos veces. O sea que efectivamente, pues eso. Qué chulo, ya no se nos olvida. El tatuaje te golpea dos veces. Te marca. Te marca, te hermana. No, vale. Bueno, pero entonces, ¿los tatuajes están de moda o no están de moda? Que a mí esto no me ha quedado claro. Sí. A ver, cuéntanos. A ver, están de moda, obviamente, sobre todo entre la gente más joven, ¿no? Pero ojo que también está muy de moda lo de destatuarse, ¿vale? Ostras, claro. Claro, porque al final es precisamente en estas edades más tempranas, ¿no? Parece que sobre todo, pues eso, la mayoría de los tatuajes se realizan pues en gente muy joven, sobre todo mujeres, fíjate. Y claro, pues en estas etapas muy tempranas, tú lo sabes mejor que yo, corremos el riesgo de adoptar decisiones o de tomar decisiones de forma más impulsiva, ¿no? Sin tener en cuenta los riesgos ni tomar en consideración pues el hecho de que, bueno, es un capricho puntual que nos va a acompañar toda la vida, o sea que al final también está de moda destatuarse, pero bueno, es cierto que hoy en día se calcula que 1 de cada 10 europeos tiene algún tatuaje. Y de hecho parece que Inglaterra es el país con más personas tatuadas. De hecho, el mismísimo Winston Churchill tenía un tatuaje de ancla en su antebrazo. O sea que... Qué curioso. Imagínate. Oye, Ana, y nosotros ya sabes que los psiquiatras hablamos mucho y los psicólogos del estigma en torno a la salud mental.
Pero también ha habido, ¿no?, estigma en torno al tema de los tatuajes. No sé si sigue habiendo. ¿Qué opinas de esto? Pues a ver, hombre, lo primero es entender con qué finalidad se han ido usando los tatuajes a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo ha sido con tres motivos, ¿no? Con tres fines. Por un lado, el motivo ornamental, ¿no? Como una forma de arte para adornar nuestro cuerpo, ¿no? Esto sobre todo se empezó a usar en Egipto. Más tarde también se usó con otro motivo, con otra finalidad, que era marcar a los criminales, ¿no? Sobre todo esto se hacía en Grecia y Roma, ¿no? Para diferenciarlos de los que no eran criminales. Y también para diferenciarlos de otras tribus, ¿no? O de otros sectores de la sociedad. Y bueno, también es cierto que una tercera función ha sido la función puramente estética, ¿no? A modo de expresión artística, que es la que, bueno, es la que se utiliza hoy en día, ¿no? Ya no se usa para distinguir sectores sociales, aunque bueno, sí que es cierto que hay ámbitos donde sigue quizás teniendo una connotación negativa, ¿no? Y los tatuajes están limitados, no pueden ser visibles. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo creo que aún no estoy segura, tendría que revisarlo, pero yo no sé si permiten llevar tatuajes a la vista. Desde luego en algunos hospitales, por lo menos cuando yo llegué a mi hospital, pues sí que es cierto que los tatuajes y los piercings tenían que estar ocultos, ¿vale? Me acuerdo, pues eso, he visto muchos celadores por el hospital o compañeros médicos, enfermeros con tiritas para, pues encima de un piercing que tienen en la oreja o bueno, hasta con vendas para que no se vieran los tatuajes de los antebrazos. Ya no sé si esto ha cambiado recientemente, pero desde luego, pues sí, hay países, sobre todo por ejemplo Japón, donde se sigue asociando el tema de tener un tatuaje con la criminalidad, ¿no? Porque era algo muy típico de los criminales, de los yakuza. Incluso en Japón la gente con tatuajes tenía restringido el acceso a sitios públicos, ¿no? Como piscinas, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que el estigma cada vez es menor. De hecho, esto lo cuento siempre, pero en 1999, o sea, hace unos 20 años, se lanzó una muñeca Barbie que tenía un tatuaje en forma de mariposa, ¿no? Que hubo que retirarla del mercado en esa época por las quejas de los padres. Sin embargo, hoy en día sí que existe ya la Barbie tatuada, que está llena de tatuajes por el brazo y el cuello, que además viene con hasta, o sea, de regalo con calcomanías, es decir, con tatuajes temporales para que las niñas o los niños que se compren la Barbie, pues se lo pongan también en su piel. O sea que claramente yo creo que el futuro va hacia que, bueno, pues que cada uno pueda lucir libremente sus tatuajes donde quiera, en su sector profesional o en su vida y donde le dé la gana, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Me ha parecido fascinante toda esta parte histórica. De hecho, perdón, un inciso más, que me enrollo mucho, pero es cierto, yo creo que a esta normalización de los tatuajes y alejarlos de la criminalidad han contribuido, fíjate, mucho, y leí un artículo sobre esto, los famosos. Es decir, el hecho de ver, pues yo que sé, que Justin Bieber, pues yo que sé, actores de Hollywood lucen tatuajes, pues esto ha ayudado a digamos, normalizarlo mucho, ¿no? En la sociedad, porque, bueno, son gente a la que pues se admira, ¿no? Sobre todo en sectores más jóvenes de la población hay mucho fenómeno fan y esto contribuye a que cada vez pues se visibilice más, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tendremos que hablar un poco de los aspectos más negativos de los tatuajes, ya que tú y yo somos médicos. Bueno, tú has hablado de un componente estético y has hablado, ¿no? Y has mencionado la palabra lucir, pero es cierto que bueno, que la preocupación quizás por el sector sanitario tiene que ver con también las consecuencias negativas de algunos de estos tatuajes, ¿no? Según las zonas en las que los realicemos, incluso, bueno, todos hemos visto en la televisión casos muy extremos de gente que se ha tatuado prácticamente todo el cuerpo, incluso yo he visto gente que se ha tatuado los ojos, a que yo me he impresionado. Ya no solo por el tatuaje ahí, sino ¿no? Me parece como una barbaridad a nivel de salud, es peligrosísimo, ¿no? Sí. No sé, bueno, cuéntanos un poco hasta dónde podemos llegar, tú esto lo verás con frecuencia en consulta. ¿Qué opinas? Cuéntanos. A ver, ¿tú cuál crees que es el porcentaje del cuerpo que uno puede tatuarse? Externamente hablando, obviamente no vamos a hablar de tatuajes internos, ¿no? Pero tatuajes externos visibles, ¿cuál es el porcentaje de zonas visibles de tu cuerpo que puedes tatuar? ¿Tú qué crees? Estoy revisando, pues desde las uñas hasta los labios, los ojos, que es lo último que vi en la tele, imagino que todo, ¿no?
Wow, muy bien, me ha sorprendido, efectivamente, un 100, o sea, prácticamente el 100% del cuerpo, ¿no? Hay ejemplos vivos como Lucky Diamond Rich, que es de Nueva Zelanda, de que no hay límites, ¿no? Él tiene el récord de ser la persona más tatuada del mundo. Según las estimaciones de Record Guinness, posee tatuajes en el 100% de su cuerpo, incluyendo los párpados, la boca, las orejas, el prepucio, las encías, hasta las plantas de los pies, ¿no? Bueno, pues O sea récord que... conseguido, por favor, que nadie intente superarlo. Hay muchos casos curiosos. También estaba Zombie Boy, no sé si te acuerdas, que protagonizó un anuncio, es Rick James, era un modelo que se llamaba, bueno, era más conocido como Zombie Boy, que bueno, se quitó la vida, ¿no? Pero sí que ahí era, no sé si lo viste, protagonizó no pues lo era había un escuchado spot, nunca. creo que publicitario, en el que le cubrían completamente con maquillaje y luego le iban quitando el maquillaje, iban apareciendo los tatuajes y era espectacular. No. Pero bueno, hay un montón de otros casos curiosos. Por ejemplo, Vladimir Franz es un artista, abogado y político checo que también tiene el 90% de su cuerpo tatuado y ha sido elegido candidato presidencial y viceministro de Cultura de su país, ¿no? O sea que bueno, que esto es un ejemplo de que esto cada vez está más normalizado. En lo que a mujeres respecta, la mujer más tatuada de Europa, yo creo que es Lidia Reyes, que es española, que reside en Barcelona, que también pues tiene, bueno, hasta hace poco el número de tatuajes que tenía era de 270 y es verdad que ella llegó a tener los ojos tatuados, ¿vale? Los ojos, lo que es de color rosa, ¿vale? Y tenía muchos en la cara. Yo sé que los de la cara se los está borrando y los de los ojos también. Yo consulté con un oftalmólogo porque además estuve en contacto con ella en su día, con Jesús Fraile, oftalmólogo y amigo de aquí de Madrid, para ver un poco si esos tatuajes del globo ocular se podían quitar o no. Y me estuvo explicando que, bueno, que dependía, nos vamos a poner un poco técnicos, pero dependía de si el pigmento se había puesto subconjuntival, en cuyo caso se podían hacer lavados lavados subconjuntivales, o ya se había puesto en esclera, que es más raro y más peligroso, y ahí sí que sería imposible de quitar. Pero bueno, nos estuvo asesorando, la verdad, para ver si era reversible o no reversible y bueno, más allá de los riesgos que tiene, que hay riesgos obviamente en el tatuaje de globo ocular, pues bueno, y que es difícil de quitar, pues parece que podría llegar a ser reversible, ¿no? Me has dejado impactada, ¿eh? Estaba pensando en quién hace ese tatuaje, ¿no? En los ojos. Eso... Sí, pues el tatuaje globo ocular se popularizó hace unos años y hay ¿Pero gente lo hace un que... profesional sanitario? No creo que lo haga un profesional sanitario. No, el profesional sanitario le toca porque quitarlo. sea una zona tan delicada. No, y que tiene riesgo de poder producir una ceguera lateral, claro. Sí, por eso estuve... Una barbaridad. Sí, por eso estuve asesorándome bien y bueno, todo el que quiera profundizar, desde luego tengo aquí, mira, estoy abriendo el chat con Jesús, que es eterno. Saludos. Le mandamos un saludo por aquí. Mira, Jesús aquí me llegó a contar que ellos hacen una especie de tatuaje, pero bueno, ya terapéutico, ¿no? Para tratar a algunos pacientes la queratopigmentación. Dice, los tatuajes corneales que hacemos los oftalmólogos para córneas descompensadas que tienen apariencia blanca, lo que hacemos es dar que me estaba contando los tatuajes que ellos hacen, pero son tatuajes obviamente terapéuticos para ciertas patologías, ¿no? Pero no eso, que eso es obviamente un tema estético, y poner toda la parte blanca del ojo, para que nos entendáis, ponerla de algún color, ¿no? Rosa, azul, etcétera. Vale, Ana, pues a ver, a mí así de entrada, con esto lo primero que me viene a la cabeza son desventajas de los tatuajes. Así que si te parece, no sé si esto es fácil de responder, pero podríamos hablar de, por un lado, ventajas y por otro lado, desventajas. Sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, hay muchas ventajas de realizarse un tatuaje hoy en día. Mira, la principal obviamente es artística, ¿vale? Estética, es decir, hay gente que es que le encanta, le apasiona y para ellos, bueno, pues te cuentan, yo he estado con amigos que te empiezan a contar lo que significan sus tatuajes, cómo los han hecho. Bueno, ahí hasta en Netflix estuve viendo yo un programa o un reality show, para variar, que hay realities de todo, que era pues eso de tatuadores, ¿no? Que competían a ver quién hacía el mejor diseño. Pero bueno, además los estudios científicos han demostrado que, a ver, tú aquí qué opinas, pero que las personas que se tatúan ven incrementada su autoestima, obviamente supongo que su autoestima
corto plazo de forma significativa. Sí, porque aquí lo de demostrado y autoestima, que la autoestima... Es un concepto, lo he aprendido de ti, muy transversal, ¿no? Muy difícil que de evaluar. Que cambiar la autoestima por hacerse un tatuaje me parece, bueno, que a lo mejor mejore tu bienestar, ¿no? Sí, lo que hablamos como con la medicina estética, sí, que puede aumentar un poco tu autoestima, pero a corto plazo, no a largo plazo. Sí. Pero bueno, también porque decía... es algo como muy nuclear, que la autoestima, ya lo puntualizo aquí por si alguien no ha escuchado el otro podcast, es algo muy nuclear que traemos casi como desde la infancia, que es algo que hemos ido construyendo, que es bastante sólido y que por hacerse un tatuaje uno no pasa de tener baja autoestima a tener buena autoestima, es lo que queremos transmitir Claro, aquí. puede tener un mínimo impacto positivo, ¿no? En esa Claro. autoestima de forma... Pero vamos, un pequeño barco en el océano, ¿no? Efectivamente. Vale, además también dicen que... Bueno, que habrá que revisar los artículos, ¿eh? Que aquí estamos hablando abiertamente, pero de entrada es un poco lo primero que me viene a la cabeza, por lo que tú dices, porque hemos revisado el campo de la estética, ¿no? En cuanto a publicaciones científicas, y será bastante parecido. Sí, bueno, además, de todas formas, el mismo proceso de tatuarse, lo que es el momento que te están tatuando, esa sensación que se asocia a la inyección de la tinta con agujas, parece que se ha asociado con la liberación de endorfinas, y esto dicen que puede crear un efecto adictivo, ¿no? Por eso mucha gente se termina, incluso hablando mal y pronto, como enganchando y tienen más de un tatuaje, porque al parecer, pues parece que ese proceso a veces puede resultar muy placentero para algunas personas. Tiene sentido, porque llegar a hacerte 270 tatuajes, o sea, algo más tiene que haber ahí, ¿eh? Sí. Bueno, otra ventaja, por ejemplo, pues lo que decíamos al principio del podcast, que cada vez son más casos. Cada vez tenemos más casos que en los que los tatuajes se usan para disimular o tapar cicatrices, manchas de nacimiento, estrías, o sea que las nuevas técnicas y las nuevas tintas hacen posible que podamos hacer una decoración bonita de algo que a esa persona pues no le guste, ¿no? De su cuerpo. Y como bien decíamos, un caso especialmente útil es el de los pacientes con cáncer, en el que lo usamos para, pues eso, tatuar el pelo, tatuar cejas, areolas mamarias, en el caso de una mastectomía, y bueno, pacientes con alopecia, etcétera. O sea que la verdad es que es bastante útil. Y para terminar, otra ventaja hoy en día es que, claro, ya sabes que aquí las modas van cambiando. Se puso de moda llevar las cejas ultra finas en mujeres, depilar las cejas al máximo y que quedaran 4 pelillos, y ahora se ha puesto de moda lo contrario, llevar las cejas muy tupidas, muy gruesas, con mucha forma, con mucha curvatura, y claro, pues ahora todas esas mujeres que al final terminaron destrozando, entre comillas, las cejas, pues bueno, pues pueden usar el famoso microblading o la micropigmentación para las cejas o para cualquier tipo de maquillaje permanente. Recordemos la diferencia entre tatuaje, micropigmentación y microblading, ¿vale? Un tatuaje sería, pues, como hemos dicho, depositar la tinta bastante profunda y que sea algo completamente permanente. En el caso de la micropigmentación, normalmente se suele depositar la tinta más superficial en forma de pequeños puntitos para que sea algo más temporal. Es lo que se suele usar en el maquillaje permanente o en las cejas, etcétera. Y el microblading sería muy parecido a la micropigmentación, también se coloca muy superficial, pero de forma como imitando el pelo, ¿no? Con una cuchillita que va imitando los pelitos, de forma que quede como más natural, ¿no? Sobre todo en las cejas. Anda, pues no sabía. Está explicado un poco simple, ¿eh? No, si nos está escuchando alguien que se dedica a esto, pero para que nos entienda la gente, más o menos eso sería, ¿no? Nada, pues estupendo. A mí me ha ayudado un montón. La verdad que no sabía estas diferencias. Entonces, medio me has convencido con algunos aspectos de esto de los tatuajes, pero veamos si ahora me arrepiento por el camino, porque cuéntanos las desventajas. Pues a ver, desventajas, ¿qué quieres que te diga? Pues yo veo más desventajas como dermatóloga que ventajas, pero bueno, vamos a intentar equilibrar la balanza sin pasarnos hacia un lado al otro para bueno, no, pues toda esa gente que le apasiona este tema, simplemente intentar que lo hagan con prudencia, pero bueno, si les gusta, pues lo entendemos perfectamente. A ver, en general, uno piensa en problemas con los tatuajes y se va directamente a las reacciones alérgicas, ¿no? O sea, parece que además es lo que más titulares de prensa ocupa, y sin embargo, las reacciones alérgicas a tatuajes pues no son tan frecuentes, la incidencia es baja comparativamente, ¿no? O sea, son
o sea, en el mundo se hacen millones de tatuajes, ¿no? Y sin embargo, menos del 2% de los casos de tatuajes que dan problemas son por reacciones alérgicas, ¿no? Yo en realidad lo primero que pensaba no eran reacciones alérgicas, eran infecciones. Ah, sí, eso también lo hablamos luego. Pero bueno, para terminar con las reacciones alérgicas, puntualizar que bueno, la mayoría de casos de reacciones inflamatorias a tatuajes con un mecanismo alérgico de fondo se debía sobre todo al pigmento rojo, ¿no? A las mezclas que el tatuador realizara con este color. Es cierto que las tintas de color negro no suelen dar este tipo de problemas. Y esto se debe a que tradicionalmente los tatuajes de color rojo se confeccionaban con derivados del mercurio, luego con cadmio, que hoy en día ya no están autorizados por su toxicidad. Por lo tanto, hoy en día se utilizan más pigmentos sintéticos orgánicos que bueno, llevan un menor riesgo de reacciones adversas de este tipo. Así que bueno, que lo que sí que os digo es que sí que vemos que la mayoría de personas, bueno, la mayoría no, pero aún seguimos viendo de casos de personas que, bueno, que se hacen un tatuaje y no tienen ni idea de qué sustancias les han inyectado, ¿no? Qué tipo de tintas se han utilizado. Por lo tanto, hoy en día, si vuestro tatuador no os lo entrega, pues sí que puede ser útil hacer una fotografía de las tintas que se han empleado y guardarla por si esto nos diera problemas en el futuro, ¿vale? Qué importante, ¿no? Sí. Saber esto, porque claro. Es cierto que... Claro, luego, eso si tienes un problema grave, pues saber que, ¿no? Tener los datos y la información de ese producto. Claro, de hecho en la actualidad, o sea, la legislación española aplica la resolución del Consejo de Europa, RESAP, de los tatuajes permanentes, en la cual establecen unas normas de etiquetado en las que deben reflejarse las condiciones de uso, la fecha de caducidad, la fecha de lote, la composición de las tintas, siguiendo la nomenclatura internacional, o el número CAS, la garantía de esterilidad del contenido, o sea, que esto debería ser así, pero bueno, sí que es cierto que muchas tintas utilizadas en España pues son importadas de Asia o de Estados Unidos y bueno, no están sujetas a dicha normativa. Entonces, bueno, si podemos tener cuidado con esto, que obviamente hoy en día la mayoría de centros cualificados pues trabajan muy bien y no hay problema, pero bueno, siempre nosotros como consumidores podemos dar un pasito más allá a favor de nuestra salud y ayudar. Claro, qué bien, qué bien. ¿Qué más? Pues mira, infecciones que me has esquivado. Venga, pues infecciones y luego ya me voy a cáncer de piel, que sería el tercer punto. Mira, infecciones sobre todo efectivamente se deben sobre todo a micobacterias, ¿no? También ha habido casos de hepatitis. Es cierto que estas infecciones se deben más que a la tinta en sí misma, sobre todo se deben a usar agua no estéril para diluir la tinta, ¿no? Pero bueno, como bien decíamos, en España hoy en día es imprescindible el título higiénico-sanitario para ejercer la profesión de tatuador. O sea, que esto nos tendría que dar plenas garantías de salud e higiene y es raro que tengamos problemas de infección debido a un mal uso de las tintas, ¿no? Puede ser más bien pues también porque luego no cuidemos bien ese tatuaje, ¿no? y se infecte. Pero bueno, que actualmente hay incluso centros homologados que imparten el curso imprescindible, ¿no? Higiénico-sanitario para ejercer la profesión con garantías de salud e higiene, porque al final son materiales que no solo están en contacto con la piel, sino que es que son inyectadas dentro de la piel. O sea que esto hay que afrontarlo con las mejores garantías de calidad y de seguridad, y yo creo que es lo que un poco por el camino que vamos todos, y la mayoría de las veces se hace perfectamente bien, claro que sí. Pero bueno, más allá de esto, el problema quizás que a mí más como dermatóloga, pues más me gusta recordar es que, oye, los tatuajes pueden interferir con el diagnóstico de cáncer de piel por muchos motivos, ¿vale? Puede ser porque migren a los ganglios linfáticos, que esto lo hablaremos después. Puede ser porque, bueno, pues mientras está tatuando se ponga tinta en los lunares, ¿vale? Esto hoy en día no suele pasar tanto, pero sí que hay una técnica que es la técnica del blackout, no sé si la conoces, pues consiste en vez de que el dibujo se haga con la tinta, consiste en que el dibujo sean zonas de piel sana, es decir, por ejemplo, te tatúan todo tu brazo de negro entero, es decir, es pintar todo tu brazo entero negro. Y luego quitar. Bueno, quitar no, y dejar a lo mejor unas líneas o nada, o a lo mejor es decir, que se tatúan amplias zonas enteras de piel de negro, con lo cual se tatúa encima de lunares, se tatúa encima de manchas, encima de todo. O aunque no se tatúe en ese momento encima de lunares, te tatúas todo el brazo entero de negro como si fuera pues eso, una camiseta negra entera, y es que ahí si luego nace un lunar o nace algo es que no se va a ver.
Eso se llama técnica del blackout. Es como un negativo. Pero no lo entiendo. O sea, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es estética, pues que les gusta esa técnica de tatuaje. Pero la finalidad es cambiar. Es decir, el dibujo es la parte no tatuada. ¿Entiendes? Vale. Entonces son zonas muy amplias llenas de tinta y ahí sí que nos dificulta muchísimo el diagnosticar cualquier tipo de cosa en la piel, ya eso no solo el cáncer de piel. Pero bueno, en general, desde el punto de vista de los lunares, siempre hay un truco muy fácil que recomendamos en consulta, que es, si te vas a realizar un tatuaje, que intenten dejar la misma distancia, es decir, un halo alrededor de los lunares. Es decir, el lunar no hay que tatuarlo. Y alrededor de cada lunar dejar un halo de piel no tatuada, que bueno, mínimo sea de 5 milímetros por lo menos, pero que bueno, que sea del diámetro que sea, del tamaño que sea siempre el mismo. Es decir, dejar, por ejemplo, 1 centímetro, ¿no? Pero siempre 1 centímetro alrededor de todos los lunares. Esto nos ayuda mucho a los dermatólogos porque si siempre, por ejemplo, hay 1 centímetro de margen, tú ya sabes que si de repente hay 2 milímetros del lunar al tatuaje es que ese lunar ha crecido recientemente, ¿no? Claro. Cosas así, o está creciendo. Para tener referencia. Sí. Vale. O sea que... Bueno, pues sí, yo medio me he arrepentido ya, ¿eh? No. Yo creo que el peaje a pagar, no sé, lo veo alto, ¿no? Sí. A ver, es cierto que obviamente echa la ley, echa la trampa. Es decir, por ejemplo, pues con la tinta que migra a los ganglios linfáticos, pues obviamente hoy en día sabemos diferenciar esa tinta negra de, por ejemplo, un melanoma en un ganglio linfático, cosa que antes pues podía, ahora con inmunohistoquímica y bueno, y también por la forma que tiene la tinta en el ganglio, pues se diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que, como tú muy bien decías, pues a veces hay que pagar el peaje de que luego vamos a querer eliminarlo, ¿no? Y es cierto que eliminar tatuajes es más caro que hacerlos, ¿vale? Y los resultados no son muchas veces tan satisfactorios como cuando nos lo hemos hecho, ¿vale? Porque no tenemos una varita mágica, un láser mágico que haga desaparecer toda la tinta de forma facilísima. Pues muchas veces quedan sombras, quedan restos, o incluso yo he visto muchos casos en los que, bueno, pues al quitar el tatuaje han hecho cicatrices, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que es una buena idea pensarse muy bien esto de hacerse un tatuaje antes de dar el paso. Hoy en día el mejor método para eliminar un tatuaje es el láser, ¿vale? Normalmente hacen falta en torno a 8, incluso a veces 10 sesiones. Cada sesión puede costar una media de entre 200 o 400 euros, dependiendo del lugar donde lo hagamos. Y lo que hacen los láseres básicamente es fragmentar en trozos muy pequeñitos, en partículas muy pequeñas, el pigmento que nos han inyectado en la piel, es decir, como romperlo en trozos, o sea, es como romper una piedra gigante en arena de la playa para que, bueno, nuestro cuerpo pueda ir absorbiéndolo y lo vaya retirando, ¿no? Los macrófagos lo vayan retirando de la piel. Hay otras sustancias, otras técnicas que se han intentado usar, como dermoabrasión, cirugía y tal, pero bueno, los resultados obviamente son inferiores al láser. Y simplemente decir que los tatuajes de color negro, azul oscuro o rojo son más fáciles de borrar que, por ejemplo, el amarillo, el verde, el azul turquesa, que son más difíciles. Bueno, y desde luego el color blanco, que es que prácticamente no hay forma de eliminarlo, ¿no? Decir que las mujeres, que son las que más se tatúan, resulta que también son las que más se arrepienten. Qué curioso. Sí, sí. Oye, y ahora que digo lo de curioso, cuéntanos anécdotas, porque seguro que has tenido que ver todo tipo de cosas, todo tipo de tatuajes en cualquier lugar. Sí, no, pero cuéntanos. Esa anécdota creo que ya la conté en el podcast, no la voy a repetir, ¿no? Ya la has contado. Sí, la del come y calla, que fue horrorosa. Yo creo que ha sido la que más me ha impactado. Ya que la has iniciado, cuéntala, pues alguien no lo ha escuchado. Brevemente. Yo creo que os la conté en algún no me quiero enrollar, pero pues cuando yo era residente de que los dermatólogos hacíamos guardias de cirugía plástica y llegó un chico que le habían destrozado la cara en una pelea en una discoteca. Entonces yo le estaba cosiendo la cara, pero tenía alguna herida por el tórax, entonces estaba sin camiseta, era a las 5 de la mañana, yo estaba allí sola con él y entonces claro, pues yo no sabía ya de qué hablarle, y entonces me puse a coser las heridas del tórax y de repente por encima del pantalón vaquero le salía como un poco, se le entreveía un poquito de tatuaje, ¿no? En el abdomen, en el pubis bajo, o sea, en el abdomen bajo, ya tirando a pubis. Y le dije que tenía ahí tatuado, un poco en plan, tú sabes, completamente naif de, ay, ¿qué dice tu tatuaje? Y el otro, doctora, ¿quiere verlo? ¿De verdad quiere verlo? Y yo, claro, cuéntame, doctora, yo no sé si quiere verlo, doctora. Cuando se bajó el pantalón, ahí encima de todo el pene, además en forma de arco, ponía come y calla.
que es la cosa más horrible que me ha pasado y que ya os la conté, lo siento por repetirme. Pero, bueno, pero ya habíamos abierto este melón, había que acabarlo. Sí. Pero bueno, sí que os puedo contar cosas que he visto en consulta que más que anécdotas duelen, ¿no? Pues por ejemplo, la época que se puso de moda lo de los tatuajes solares. Que ya sabéis que fue horroroso, que era, ¿no? Lo de ponerte una crema de protección muy alta en algunas zonas con un dibujo determinado, ¿no? De tal manera que se quedara un tatuaje de manera natural. Claro. Que yo los tatuajes solares que he visto, los he visto, pero involuntarios, ¿no? Me he puesto la crema fatal y tengo toda la marca de mi mano. Los veranos. Sí. Pero bueno, luego también están los tatuajes invisibles o ultravioletas, que se conocen mucho menos y que lo que se usan son tintas que brillan bajo la radiación ultravioleta, que normalmente son como un poco invisibles al ojo humano o no se ven tanto como las tintas tradicionales. Digamos que con la luz normal no se ven, pero que cuando se exponen a una luz negra, ¿no? Como la que se utiliza en las discotecas, esa luz ultravioleta, pues se ven. Anda. Es muy curioso. Pero bueno, que para tatuajes podríamos hablar aquí hasta el infinito de datos curiosos, de la historia de los tatuajes, o sea que si queréis podemos... Yo pensaba que este tema no daba de sí, pero veo que sí. Nada, simplemente decir que, oye, que los tatuajes efectivamente, pues oye, algunos son verdaderas obras de arte. Si a alguien le encantan, pues yo completamente de acuerdo en que se haga un tatuaje, pero bueno, sí que a lo mejor, pues oye, una visita a nuestro dermatólogo para que nos diga un poco 4 pautas a seguir o escucharse este podcast, saber que a lo mejor los colores como el negro, el azul o así más oscuros son más fáciles, pues a lo mejor no llenarnos de múltiples colores o no hacerlos en zonas muy delicadas que luego puedan sufrir o tener muy claro, ¿no? Que nos lo queremos hacer, no hacerlo a edades muy tempranas, etcétera, pues oye, siempre es útil, o sea, tatuajes con cabeza, como todo en este podcast. Nada, fabuloso. Yo creo que desde luego el que lo escuche lo va a hacer con cabeza seguro. Así que, muchísimas gracias porque hemos hecho un recorrido, muy amplio y a mí me ha encantado. Sí, te ha gustado. Oye, te veo sonriente, que normalmente en el último podcast te pusiste a bostezar como... Así que me ha gustado un montón. Había un bien. montón de cosas que no tenía ni idea. Y eso que mira que te sigo, soy seguidora. Pero... No te lo crees ni tú. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un podcast más. Como suele decir mi hermana, os agradecemos muchísimo esas estrellitas, esos mensajes, vuestro feedback, esos comentarios. Nos gusta mucho leeros, nos gusta mucho ver que nos contáis, que nos deis ideas de temas, ver qué os está gustando, que no, o sea que os necesitamos, por Dios, os necesitamos y necesitamos que nos contéis cositas. Así que por favor y compartidlo. Y que también que nos mandéis vuestras sugerencias para temas. Bueno, ya nos habéis mandado bastantes, pero que sigáis haciéndolo porque nos sirve, nos da referencias y os vamos trayendo cosas pues a colación de lo que nos vais diciendo. Bueno, y lo de compartirlo, que ha quedado muy imperativo, me refiero a compartirlo si pensáis que alguien le puede ayudar, claro. Bueno, pues un abrazo enorme, ¿verdad, Rosa? Hasta el próximo viernes. Adiós. Hasta luego.